Emilio Gripaldi, lo tenemos en línea para charlar. Lo saludamos, con vos. Vicerrector de la Universidad Nacional de Formosa, Emilio Gripaldi. ¿Cómo te va, Emilio? Bienvenido a Sin Censura. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muchas gracias por la comunicación y por la invitación a participar en vuestro programa Sin Censura. Gracias, Emilio. El gusto es nuestro porque me parece que es muy importante escuchar la voz de la universidad en este momento difícil, ¿no? Ustedes han declarado la emergencia económica y financiera de la Universidad Nacional de Formosa, una universidad que todos queremos y que el pueblo de Formosa peleó por su universidad durante muchos años hasta que la consiguió. Y ahora hay que cuidarla y hay que apoyarla. Entonces, cuando vemos que de pronto hay una situación de preocupación porque, bueno, se pactó un aumento salarial para los trabajadores, docentes y no docentes, y la plata del gobierno nacional no está viniendo por algún motivo que se desconoce, hay un faltante que ustedes dijeron, 72 millones de pesos en julio, 78 millones de agosto, más otras partidas que tendrían que haber venido de 22 millones de pesos del mes de mayo. Bueno, hay mucha plata que está faltando y que ustedes van a empezar a tener problemas con el propio sindicato del personal, ¿no? Porque el sindicato va a decir, no nos están pagando lo que corresponde, y bueno, y ahí empieza el inconveniente. Vos decías, Emilio, que acá hay gestiones que se han realizado para evitar que ustedes cobren la plata que les corresponde. Otras universidades recibieron la plata, la UNAF no. ¿Qué está pasando, Emilio? Bueno, tal como sintéticamente lo has descrito, Gabriel, hay, en primer lugar, digamos que el Honorable Consejo Superior ha declarado, y que es el más alto órgano de gobierno de la democracia republicana federal, la única democracia participativa y social que tiene la Argentina, y que es la de la Universidad Nacional de Formosa, donde participan en el gobierno de la universidad docentes, no docentes, graduados, estudiantes y representantes de la comunidad. En ese gobierno, el máximo órgano de gobierno ha resuelto declarar la emergencia económico-financiera por la arbitraria, discriminativa actuación de la Secretaría de Políticas Universitarias, que pese a todo lo que ordena la Constitución y la ley, han enviado insuficientes fondos a la Universidad Nacional de Formosa, de modo tal que, ¿por qué son insuficientes? Porque en el mes de marzo, de cada 100 pesos que se enviaban a todas las universidades, esto lo digo así para que cualquier ciudadano pueda entenderlo, de cada 100 pesos se debían enviar, conforme al acuerdo paritario de marzo, enviar 41% más en el mes de julio para sufragar sueldos de docentes y no docentes. Y a eso agregarle en el mes de agosto el 7% sobre ese monto. La Secretaría de Políticas Universitarias no ha cumplido con esto, que ordena un acuerdo cuasi supralegal, porque el acuerdo paritario es de orden que deviene de una orden del Congreso de la Nación y con participación de representantes paritarios de los gremios docentes y no docentes y de entidades del Poder Ejecutivo Nacional, como son
el Ministerio de Educación, el cual no puede decir que desconoce, y del Ministerio de Trabajo. De modo tal que la responsabilidad deviene no solamente de esa actuación inmediata, sino de las obligaciones que establece la Constitución Nacional en el inciso 19 del artículo 75, al darle carácter de autónoma a la universidad pública y gratuita, poniendo el legislador constituyente el subrayado del tercer elemento fundamental de la autonomía, que es el de la autarquía financiera, porque debemos recordar que, por lo cual tanto han luchado nuestros gauchos desde Artigas, Güemes, Estanislao López, Ramírez, Ibáñez de Santiago del Estero, el cura Aldao de Mendoza, y muchos otros gauchos como Facundo Quiroga, Felipe Varela, Peñalosa, que dieron su sangre en pos de un modelo de Estado federal donde la autonomía no es simplemente lo que creen algunos hacer en casa lo que se quiere. La autonomía es capacidad de darse sus propias normas jurídicas, capacidad de elegir sus propias autoridades y capacidad de administrar los recursos presupuestariamente establecidos. Entonces, el legislador constituyente forja el principio de la autonomía en un Estado federal cuando en el artículo 5 ratifica que las provincias tienen en la cúspide de su orden jurídico las constituciones. Los municipios en el artículo 123 son autónomos, pero tienen que darse en la cúspide de su orden jurídico cartas orgánicas municipales, que esa es la gran deuda que tiene la provincia de Formosa al Estado federal y a la República, en una participación verdaderamente con el respeto político territorial a las autonomías de los ejidos municipales. En Formosa ningún municipio es autónomo, ningún municipio tiene cartas orgánicas. Y sumemos a esto que, por ejemplo, las universidades tienen en la cúspide de su orden jurídico sus estatutos. La Universidad Nacional de Formosa tiene su estatuto y tiene su orden jurídico que deviene de lo emanado por los distintos órganos que componen el gobierno, único gobierno participativo y social, donde participan activamente en el gobierno sus claustros, que son los que eligen sus autoridades, y el legislador constituyente le pone el subrayado particular a la capacidad de administrar los recursos presupuestariamente establecidos cuando dice: la universidad pública será gratuita con autonomía y autarquía financiera. La autarquía financiera es la capacidad de administrar los recursos presupuestariamente establecidos. Emilio, discúlpame, sí. Esa autarquía, ese derecho a tener su propio recurso, ¿quién los está afectando? ¿Por qué no está viniendo esta plata? Porque vos estás haciendo un desarrollo que está muy bien de lo que son las bases legales, constitucionales de esta autarquía. La cuestión es, hay un convenio a nivel nacional de que ese dinero tiene que venir a la Universidad de Formosa, así como también a las otras universidades que están recibiendo el dinero. ¿Qué pasa con el dinero que tiene que venir a la UNAF, a la Universidad de Formosa? ¿Por qué no está viniendo esta plata? Bueno, el por qué no está viniendo obedece a un gato encerrado, que es una actuación arbitraria y discriminativa que aviesamente apunta a generar una conmoción interna en la Universidad Nacional de Formosa para
intentar justificar de alguna manera una intervención a pedido de alguien, que ya tiene inclusive nombre y apellido ese alguien, y también tiene nombre y apellido el presunto, supuesto, futuro virtual interventor, el cual ya tuvo una actividad de naturaleza análoga en la Universidad de La Rioja y lo sacaron pitando de ahí. Bueno, este personaje, conjuntamente con otro personaje que intentó vulnerar el gobierno de la Universidad Nacional de Formosa en el año próximo pasado, ese personaje, que como diría el formoseño, pichado porque no pudo entrar a la universidad, entonces se fue a la juguetería a comprar otra universidad, y a fabricar otra universidad que le fabricó la mamá en su cuna madre. Entonces ese personaje es el que quiere manipular los destinos de la universidad, y no es otro que el emblema del absolutismo estronista que anida en los lares que nos circundan. Es el mismo señor que va a ser designado nuevo rector de la Universidad Provincial de Formosa. El que va a ser designado no tiene nada que ver, porque diría el criollo Angá, más bien de quien tiene el poder de designar sería el virtual responsable. Pero digámoslo, también hay otra cuestión afligente con relación al presupuesto, que algo tú has dicho, Gabriel, si me permite que te tutee. Sí, por supuesto. Algo tú has dicho que es lo que obedece a los gastos de funcionamiento. Los gastos de funcionamiento desde el mes de mayo se han deteriorado de la siguiente manera: de los 22 millones, solamente 2 millones, vale decir el 10%, se envía a la Universidad Nacional de Formosa. Y algún desprevenido dirá, bueno, pero eso no tiene importancia porque no es para sueldos. Pero debemos recordar que con los gastos de funcionamiento se pagan becas a los estudiantes, se paga comedor universitario, se pagan insumos del Centro de Atención Primaria para la Salud Ramón Carrillo, el cual fue puesto con vigor y con ingenio y creatividad y con recursos propios por la brillante, prolija administración del rector Parmeter. Se compran los insumos para la sanitización contra el COVID, se compra el combustible para la limpieza, para el mantenimiento del predio sin dengue, se pagan insumos de energía eléctrica, internet para los estudiantes, tablets, pendriver, dossiers para los estudiantes, se paga el servicio de agua potable y un montón de insumos que hacen para el adecuado mantenimiento de una prestación del servicio académico en la más alta casa de estudios de la educación formal que tanto le costó al pueblo de Formosa lograr. Es decir, que ese recorte va a impedir el normal funcionamiento de todos estos servicios que vos mencionaste, ¿no? Estas prestaciones que está brindándole. Y para que el radio escucha sepa, y el periodismo que lo caracteriza a usted acuñe, la Secretaría de Políticas Universitarias le debe a la Universidad de Formosa más de 80 millones de pesos de gastos de funcionamiento, más de 72
millones de pesos por sueldos del mes de julio, más de 78 millones por sueldos del mes de agosto, y entonces algún desprevenido dirá, pero bueno, entonces se está adeudando. No, el ingenio y la creatividad y la prolija administración del rector Parmeter, con una actuación administrativa prolija, ha permitido con recursos propios sufragar los sueldos de julio y agosto. Ajá. Porque la idea era conmocionarlo para que no pudiera asumir el 1 de septiembre sus funciones al ser reelecto rector de la Universidad Nacional de Formosa. Entonces se pudo pagar a pesar de que faltaba todo ese dinero porque no llegó, no se transfirió. Así es, pero alguno dirá, bueno, pero hicieron reclamos. Sí, desde el mes de mayo venimos haciendo los reclamos administrativos, y como tú sabes, que eres abogado, sabes que nosotros controlamos el sistema del procedimiento administrativo por el sistema de internet, por el TAC, y de esa forma hemos visualizado que ni siquiera movían ni prestaban atención a ninguno de los reclamos que se habían diligenciado con pronto despacho. Nada de eso hacía el Ministerio de Educación y la Secretaría de Políticas Universitarias, lo cual nos ha llevado, recién la semana pasada movieron 3 expedientes de la infinidad de expedientes de reclamos administrativos. Pero ¿merced a qué? Merced a que nosotros nos hemos visto en la necesidad de promover las acciones judiciales correspondientes mediante amparo y medida cautelar. El amparo que se viene diligenciando ya prácticamente está tomando más color a un proceso ordinario que a un amparo por la particularidad de la controversia que se está suscitando y la acumulación, inclusive la incorporación de hecho nuevo que hemos incorporado e impetrado en el expediente. Sin perjuicio de ello, hablemos también de la medida cautelar, que es una medida que puede permitir la defensa de las garantías constitucionales del trabajador. Bueno, lamentablemente nada de bueno. Lamentablemente la juez que obedece órdenes del absolutismo estronista no hizo lugar, injustamente no hizo lugar a la medida cautelar, lo cual nos llevó a nosotros a plantear la apelación correspondiente, la expresión de agravios que se corrió traslado a la otra parte, y con esa expresión de agravios ya contestó la contestación de la Secretaría de Políticas Universitarias mediante su abogada, que obedece las órdenes de la Tesorería General de la Nación, es más inocua que la contestación anterior. Entonces, por eso nosotros tenemos mucha fe en que en el ámbito de apelación se pondrá justicia. Te agradezco mucho, Luis. Sí, te escucho. Emilio. Perdón, Emilio, pero discúlpame, sí. Gabriel. Sí. Permitime para que la audiencia entienda la gravedad. Sí. Aquí, la arbitraria actuación del secretario de Políticas Universitarias vulnera el principio de igualdad ante la ley, artículo 16 de la Constitución Nacional, vulnera el pacto de San José de Costa Rica, Tratado Internacional sobre Derechos Humanos, que establece las condiciones generales de igualdad. ¿Por qué lo vulnera? Porque mientras a las otras universidades les incorpora el 41% más el 7% de agregado a lo que
se enviaba en marzo a la Universidad Nacional de Formosa, no le envían para asfixiarla, sin perjuicio de lo que ya he señalado de los gastos de funcionamiento desde el mes de mayo. También vulnera el principio de estabilidad del empleado público consagrado en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Vulnera toda la normativa de la Ley de Educación Superior, que establece por los artículos 1, 2 y 58 la obligación del Estado, del Gobierno Nacional, del Gobierno Federal Argentino, de enviar los fondos para el sostenimiento de las universidades públicas y gratuitas con autarquía financiera, de modo tal que de allí deviene la arbitraria conducta. Ahora, si ustedes periodísticamente logran conectarse con el secretario de Políticas Universitarias y quiere debatir sobre este tema, no tengo ningún problema en debatir públicamente con el secretario de Políticas Universitarias, con el ministro de Educación de la Nación, con el jefe de gabinete de ministros y con el mismísimo presidente de la Nación, porque Gripaldi, con la verdad, no ofende ni teme. Totalmente. Emilio, si después me pasás el teléfono de este señor, con mucho gusto lo vamos a llamar para ver si podemos contactarlo y bueno, ver si se puede efectuar este intercambio de opiniones, ¿no? y de información. Necesitamos información de por qué el gobierno nacional está asfixiando financieramente a la Universidad de Formosa. Perfecto, perfecto. Así será. Quiera Dios que a ustedes les atiendan, porque no atiende ni a Dios. Es decir, que ustedes lo han llamado, han tratado de tener un diálogo y fue imposible. El rector Parmeter ha intentado, pero solamente el rector Parmeter ha sufrido presiones políticas conducentes a la permisión del estronismo que vulnera la democracia participativa y social republicana y federal de la Universidad Nacional de Formosa. Se agradece, Emilio, te mando un abrazo. Un abrazo para ustedes, para la señora Guillermina, que desde ayer está haciendo gestiones para esta entrevista. Que me sepan disculpar con los avatares de nuestra lucha, pero estamos a disposición vuestra y de nuestro querido pueblo para informar y para luchar, porque los pueblos que no luchan por su libertad, alguien decía, merecen lo conducente a la esclavitud. Emilio Gripaldi, vicerrector de la Universidad Nacional de Formosa. Sí. Bueno.